Buenos días, amigos. Pedro Sánchez ya está llegando a la recta final de su reflexión sobre si va a dimitir o no va a dimitir. Mientras tanto, sigue como presidente fijo discontinuo, porque 5 días sin hacer absolutamente nada, pues vaya tela. Y bueno, pues durante todos estos días se ha hablado prácticamente de Pedro Sánchez y de su dimisión. Y mañana pues dará su anuncio sobre si dimite o no dimite. Y lo hará mañana, no sabemos a qué hora ni en qué momento del día. Pero bueno, el caso es que mañana lo sabremos y pues tendremos idea de qué rumbo va a tomar la política española. Sabremos si Pedro Sánchez va a continuar o no va a continuar. ¿Por qué dimite Pedro Sánchez? ¿Por qué se está reflexionando? No digo por qué dimite, ¿por qué está reflexionando si va a dimitir o no va a dimitir? Se han hecho encuestas de que si dimite o no dimite. Al principio de las encuestas, la inmensa mayoría de la gente pensaba que no iba a dimitir. Y las últimas encuestas que me han llegado hasta ahora, ya más de la mitad de los españoles creen que sí que va a dimitir. ¿De qué viene esto de que va a dimitir o no va a dimitir? Pues ya nos ha mandado una carta a la ciudadanía, pero que yo no la he recibido. Me he enterado por los periódicos y por las redes sociales, y también ha aparecido por la televisión. Pero me consta que nadie en su casa ha recibido esta carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez. Y esto que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha sugerido que cada español conteste la carta de Pedro Sánchez. La parte de Pedro Sánchez habla básicamente de que se siente acosado por el Partido Popular y por Vox. Además, que le asombra las querellas o las denuncias presentadas contra su mujer Begoña Gómez. Acusaciones que son pues de supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción. Pero bueno, se especulan varias razones. No son solamente esto de que se sienta muy acosado, muy abrumado por lo de este acoso que dice que parece por parte de la derecha, por parte del Partido Popular, por parte de Vox y por parte de los medios mediáticos afines al Partido Popular y a Vox. Aunque no hay que olvidar que la inmensa mayoría de los medios mediáticos, las televisiones y la prensa de España, pues están de la parte de Pedro Sánchez. Porque hoy en día los medios de comunicación, todos, prácticamente todos, están vendidos, aunque algunos son, digamos así, semi-independientes. De momento, los periódicos más fiables son contra los que más está arremetiendo Pedro Sánchez y a los que les gustaría que estuvieran fuera de la circulación. Estos periódicos son, por ejemplo, el Objetivo, el Confidencial, el Debate, por ejemplo, y los demás medios comunicativos, la prensa, por ejemplo, pues se divide de derechas o de izquierdas. De derechas podemos tener, por ejemplo, La Razón, El Mundo, O Diario, La Gaceta, por ejemplo, es ya la prensa oficial de Vox. Y por parte de Pedro Sánchez, de la izquierda, pues tenemos Público, Plural, El Diario, La Vanguardia, El País, todos estos, o sea que la prensa está en los dos bloques distintos y cada cual pues expresa las noticias a favor o en contra de Pedro Sánchez. Bueno, pues aparte de esto, se ha hablado por estos días en las redes sociales y en las televisiones también de que la posible causa de la dimisión de Pedro Sánchez es que sus hijas, Iona y Carlota, tiene 2 hijas, pero que tiene una que tiene ya próximo a ser 18 años y la otra tiene 16 años. Pues estas hijas de Pedro Sánchez están siendo muy acosadas y pues le están diciendo que tu mamá es una corrupta, de que en qué se ha metido tu mamá y todo esto. Entonces esto afecta a Pedro Sánchez y por esta es una de las razones por las que quiere dimitir, porque pronto las hijas de Pedro Sánchez van a llegar a la mayoría de edad y van a estar expuestas a los medios mediáticos, los medios de comunicación, los medios televisivos y las redes sociales. Entonces, parece ser que Pedro Sánchez quiere mirar de que no le afecte a sus hijas
porque van a entrar en la etapa de la adolescencia, que es una etapa, una edad difícil, y pues por esta razón, pues se pregunta a Pedro Sánchez si vale o no vale la pena seguir en la política, tal como lo ha expresado en su carta, y pues quiere proteger a sus hijas, dejar la política y retirarse a un lugar tranquilo en la que sus hijas no quedarán afectadas. Y también por lo que dice que de su mujer, Begoña Gómez, está muy enamoradísimo, la ama con locura y por tanto no quiere que la política le afecte. Ahora con el tema de que le han interpuesto denuncias y los casos hechos de que se les acusa de tráfico de influencias y de corrupción. También se dice, han circulado algunas transcripciones en las redes sociales, de las cuales de momento parece que no han sido probadas, y que exponen que la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, había tenido algunos contactos con importantes personalidades marroquíes en las que queda salpicado de corrupción, de corruptelas. Y esto es algo grave, que la mujer de Pedro Sánchez supuestamente esté implicado en tráfico de drogas. Vale, y esto aparte de otra de las cosas que también se está hablando, de que en Francia se ha reabierto el caso del espionaje de Pegasus, del programa israelí Pegasus, que lo compró Marruecos. Y pues como el programa israelí Pegasus se pudo espiar, se pudo infectar el teléfono móvil de Pedro Sánchez y de varios ministros. Y aquí hay una información que se va diciendo por ahí los mentideros que podría haber de casos de corruptelas, que se podría considerar traición. Entonces esto podría salpicar una corrupción muy grande contra Pedro Sánchez. Y por tanto, lo mejor que se podría hacer antes de que estos datos salieran a la luz con estas investigaciones, antes de que se conozca ya al final la verdad del caso Pegasus, del caso del espionaje, pues que Pedro Sánchez se huyera para no tener que encontrarse con la justicia y que finalmente la justicia, con toda esta serie de pruebas, pues emitirá un veredicto de culpabilidad contra Pedro Sánchez. Por tanto, en este caso lo mejor sería para Pedro Sánchez poder dimitir. Claro, esto primero se tiene que probar. Esta es una de las posibles especulaciones, porque Pedro Sánchez ha hecho mucho daño a Israel. Israel sufrió el ataque terrorista de Hamas, que es el que controla la franja de Gaza, y pues secuestraron a muchos israelíes y mataron a muchísimos israelíes, a 1 millar de israelíes. Y esto ha sido la causa de la guerra de Israel contra la franja de Gaza en Palestina. Además también se ha implicado Irán y pues Irán hace unos días había lanzado una ofensiva contra Israel, lanzando centenares de misiles, de bombas. Bueno, pues Pedro Sánchez está poniendo de la parte de Irán y de la parte de Palestina, que esta Palestina que está controlada por Hamas. O sea, la Palestina no democrática, la Palestina del terrorismo islámico. Entonces, esto ha mosqueado mucho a Israel. Israel como que tiene el programa espía Pegasus y se lo vendió a Marruecos, tiene la información de lo que se ha infectado, o sea, del espionaje a Pedro Sánchez y a buena parte de su gobierno. O sea, que en cualquier momento, pues, ahora que en Francia se ha reabierto por parte de la justicia francesa el caso Pegasus, pues podemos encontrar que a lo mejor Francia puede solicitar información a Israel por lo del caso de Pegasus y Israel le proporciona la información de todo lo que sabe acerca de Pedro Sánchez y de los ministros, y esto posiblemente le podría salpicar, pero esto es solamente una especulación, nadie lo sabe. Entonces, también otra de las cosas que se está hablando de estos días, mientras Pedro Sánchez estaba reflexionando si dimitir o no dimitir, es que lo que realmente está haciendo Pedro Sánchez es una maniobra
una maniobra de distracción y también una maniobra para atraerse a los militantes de su propio partido, para que cierren filas en torno a él. Necesita salir reforzado dentro de su propio partido y necesita también salir reforzado en cuanto a los apoyos de estos socios que lo necesitan. Estos que lo necesitan, estas otras fuerzas políticas que las necesitan, son pues el PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, por el tema pues de las concesiones, por el tema pues de la amnistía, por ejemplo, y una serie de cuestiones políticas que solo las concede Pedro Sánchez y que los demás partidos políticos, por ejemplo el PP y Vox, si estuvieran en el gobierno, no harían estas concesiones que hace Pedro Sánchez para mantenerse en el poder. Pero claro, ahora Pedro Sánchez se encuentra afectado de que no domina del todo el poder judicial. La judicatura no acaba de dominar del todo y por eso pues la judicatura se ha metido con su mujer. Bueno, que se ha metido con su mujer no es la manera correcta de decirlo. Cualquier ciudadano español, cualquier entidad puede denunciar ante la justicia española. Entonces, de momento ya van dos entidades que han denunciado a su esposa, Begoña Gómez, ante la justicia española por tráfico de influencias y por corrupción. El uno es Manos Libres y el otro es Hazte Oír. Y entonces, la ideología de ambas entidades no tiene absolutamente nada que ver, porque unos le están diciendo que es ultraderecha y otros que es ultracatólica. Pero bueno, esto no tiene nada que ver, porque hay entidades de todo tipo, entidades separatistas, entidades animalistas, un club de caza, un club pues de dibujantes, cualquier entidad, cualquier particular, cualquier empresa en España puede presentar una denuncia contra cualquiera. Ahora bien, esto, una vez que se expone la denuncia, el juez la tiene que atender, tiene que estar. Entonces ya tiene que abrir diligencias y eso significa que se tiene que investigar, que se tiene pues que aportar pruebas, que se tiene que llamar a testimonios. Y esto es lo que va a ocurrir con la mujer de Pedro Sánchez. Y en base de que los testimonios y las pruebas es la justicia la que tiene que decir si la mujer de Pedro Sánchez es culpable o no es culpable. Porque ahora el Partido Socialista, como habéis visto ayer, había organizado una manifestación a favor de Pedro Sánchez pidiéndole que no dimita. Además van diciendo pues que todo es un bulo lo de la acusación a la mujer de Pedro Sánchez, que la mujer de Pedro Sánchez es inocente. Están juzgando por sí mismos, como si fuera un jurado popular, aparte. Y esto no es así. Una persona, si eso no es culpable, en esto se tiene que pronunciar la justicia. Aunque aquí en España la justicia va un poco así, lo que se dice que la justicia española es un cachondeo. Porque la fiscalía, que es un instrumento también de la justicia, como una vez se le escapó de decir a Pedro Sánchez, ¿la justicia de quién depende? ¿De quién depende? Pues eso, del gobierno. Claro, si la justicia de la fiscalía, la justicia depende del gobierno, no es lo bastante imparcial. Y de hecho, la fiscalía ya ha pedido archivar la denuncia contra la mujer de Pedro Sánchez. Y esto, sin que el juez todavía no se haya pronunciado, no haya investigado, no haya observado pruebas, ni haya llamado a testigos. Pero bueno, ya veis cómo va esto. Bueno, pues que ayer vinieron miles de militantes socialistas a protestar en Ferraz, a quejarse en Ferraz, una manifestación para pedir a Pedro Sánchez que no dimita. Pero fijaos, las manifestantes que fueron a la calle Ferraz de la sede del Partido Socialista eran personas de avanzada edad. Y además vinieron con 100 o más, según he visto en la prensa, más de 100 autobuses fletados desde las distintas provincias. Imagináis un autobús, la cantidad de gente que quepa. Un autobús caben entre 50 y 100 viajeros, más bien tirando a 50. Entonces, os podéis hacer la idea que esto de los autobuses fletados parecían más bien los viajes del inserso. Vas a los hogares de jubilados, buscas militantes socialistas o gentes socialistas, les dices, te vamos a pagar la comida, te vamos a pagar el hotel y podrás pasar un día de manifestación
en Madrid. Y esto, claro, pues un fin de semana, si se lo das todo pagado, pues unos cuantos jubilados pues irán a Madrid a pasárselo bien y de paso pues vivir una jornada histórica de manifestarse a favor de Pedro Sánchez y pidiendo que lo dimita. En el Partido Socialista están muy nerviosos por la posible dimisión de Pedro Sánchez, porque si cae Pedro Sánchez, pues muchos sueldos, muchos asesores, pues dejarán su fuente de ingresos y ahora no van a saber de qué vivir. Incluso los funcionarios que tienen en la calle de Ferraz y los cientos de asesores que tiene Pedro Sánchez, pues ya no podrán percibir su sueldo. Por lo tanto, les interesa que no dimita porque es muchísima la gente que vive de que Pedro Sánchez sea el presidente. Y bueno, ha ido mucha gente a la manifestación en apoyo a Pedro Sánchez. Sí, bueno, la prensa ha dicho que son unos 12.500, que para mí son pocos, porque han habido manifestaciones, de otro tipo de manifestaciones, que han ido muchos más, miles de manifestantes, y no para ponerse a favor de Pedro Sánchez. Han habido pues manifestaciones contra la amnistía, han habido manifestaciones contra, por ejemplo, la imposición del catalán, la inmersión lingüística, han habido manifestaciones de campesinos y ganaderos contra la Agenda 2030. Han habido manifestaciones que han ido mucha más gente de la que va a apoyar al Partido Socialista en el sentido de que no dimita Pedro Sánchez. De líderes políticos que dimitan no se dan muchos casos, pero yo me acuerdo de uno muy conocido, Manuel Fraga Iribarne. Manuel Fraga Iribarne era el líder del Partido Popular y por la razón que fuera, de cosas, de críticas y de historias dentro de su propio partido, al final decidió dimitir y volver a ser un simple militante de base. Manuel Fraga acabó siendo un simple militante de base. Y esto cuando ocurrió en la sede del Partido Popular, en la madrileña calle de Génova, acudieron cientos de manifestantes pidiendo a Manuel Fraga: no dimitas, don Manuel, no dimite, don Manuel, por favor. Pero bueno, Manuel Fraga dijo que se le caían las lágrimas, pero que le resultó muy difícil dimitir cuando tantos cuando tantos militantes del Partido Popular en las calles de Génova le estaban pidiendo que no dimitiera. Pero esto no fue tanto autobuses de los militantes del Partido Popular en toda España, sino vinieron los que estaban cerca, los que estaban en Madrid. Pues imaginaos que se hubiera sido fletando autobuses, seguramente cuando Manuel Fraga dimitió como líder del Partido Popular, pues hubiera habido muchos más manifestantes de los que hubieron ayer en favor de Pedro Sánchez. Luego, pues, pidieron a Manuel Fraga que se presentara como cabeza de las elecciones europeas y más adelante le pidieron que fuera candidato para la presidencia de Galicia. Se retiró a Galicia, lo gobernó durante 4 legislaturas con mayoría absoluta y al final, pues, por razones de salud, se enfermó de manera muy rápida y ya Manuel Fraga desapareció. Pedro Sánchez, si dimitiera, se podría dar otro tanto de lo mismo, que Pedro Sánchez volviera a ser simple militante de base. Ahora bien, ahora nos dicen que es una maniobra. Lo que pretende es fomentar este sentimentalismo de hacer que sus ministros, los diputados, todos los militantes del Partido Socialista, todos los que trabajan en las sedes de los partidos socialistas, le pidan que no se marche. Claro, está muy bien que les pida que no se marchen porque todos estos, sus cargos de ministros, cargos de diputados, cargos dentro del Partido Socialista, todo esto se lo deben a Pedro Sánchez. Y estos viven de esto. Por eso no les interesa que dimita. Pero si dimite, Pedro Sánchez acabará siendo, como ocurrió con Manuel Fraga, simple militante de base. Entonces, ya como simple militante de base, yo le recomendaría lo que recomendé en el vídeo que hice hace 2 días. Que huyera a la República Dominicana con todo el dinero que ha robado España, que huya a la República Dominicana. Si tan enamorado está de su mujer,
pues que se lleve a su mujer y se dé a la doncellita a vivir bien, a vivir de dinero robado, con su esposa, la que está tan enamorado, y de sus hijas, y que tengan una buena vida ahí en la República Dominicana, donde nadie les va a molestar, y van a vivir como un pachá, como de la mejor manera posible. Bueno, dicho esto, pues en caso de que Pedro Sánchez no dimita, pues puede decir, bueno, he visto que todos los militantes de base de mi partido no me dejan dimitir, no quieren que dimita. Todos los diputados, todos los ministros, nadie quiere que dimita. Y por tanto yo no los voy a poder dejar solo. Todos dicen que ven que si yo dimito, pues peligra la democracia. Claro, la democracia de Pedro Sánchez. Entonces puede decir que no le dejan dimitir y que aguantará, que pues por interés de España seguirá siendo presidente del gobierno. Y de esto se está hablando, que lo que realmente pretende es sacar unos decretos leyes, hacer unas leyes para asaltar el Poder Judicial, para que no vuelva a ocurrir que el Poder Judicial se meta con su mujer, con él mismo o con las cosas que a él no le interesa. Y además, con la excusa de que se están poniendo bulos, como estos bulos pues han dado lugar a que se haga una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, para evitar estos bulos, a lo que él llama desinformación, pues poner limitaciones o eliminar cierta prensa, ciertos canales de televisión. Poner límites, por ejemplo, a YouTube, donde hay tantos influencers que precisamente no hablan bien de él. Pues a esto, a llevar a la prensa con unas limitaciones y aplicando una censura para que la gente no pueda estar informada. También se dice que es esto. Y no es que lo digan ya lo que se ha hablado estos días en las redes sociales, en las televisiones y en la prensa. Y es que lo ha dicho y lo ha advertido a alguien muy importante, que ha visto un peligro. Asalto al Poder Judicial y asalto a los medios de comunicación. ¿Quién lo ha dicho? Uno que fue presidente y que llevó más tiempo de lo que él lleva ahora, más tiempo de lo que ahora lleva Pedro Sánchez, es José María Aznar. En algún momento, y quizás esto no ha salido en las televisiones, pero sí ha salido en las redes sociales, José María Aznar, expresidente del Partido Popular y expresidente del gobierno de España, ha dicho que aquí está el peligro, que Pedro Sánchez asalte el Poder Judicial, se adueñe indirectamente del Poder Judicial, y también se adueñe de la prensa, que haga una prensa y una televisión a su medida, que cuezca las noticias y emita las informaciones a su gusto y que las demás queden completamente censuradas. Pero bueno, esto es posible porque esto es lo que se había hecho en Venezuela. Esto es lo que se había hecho en Venezuela. Se hizo con el Poder Judicial, se hizo con los medios de comunicación y se reprimió a los partidos políticos que eran contrarios a los que tenían el poder en Venezuela. Y esto es el peligro que tenemos aquí en España. Bueno, pensar que aquí en España se ha vivido más el enfrentamiento. Tenemos las dos Españas. La España de izquierdas y la España de derechas. Y esto lo hemos visto en las manifestaciones, que tanto los de derechas como de izquierdas, la capacidad de convocatoria es muy, muy grande. Los partidos de derechas, el Partido Popular, cuando convocan manifestaciones, van miles de personas, docenas, cientos de miles ya veces incluso. Y con los partidos de izquierda, pues más bien son los que más poder de convocatoria tienen para incendiar las calles, más que no en el sentido de hacer manifestaciones. Cuando la izquierda, por ejemplo, Pedro Sánchez, está en el poder, la capacidad de convocatoria de la derecha es inmensa, es enorme. Se manifiestan miles, docenas, cientos de miles de manifestantes, como se ha visto en Madrid, o se ha visto en Barcelona, se ha visto en muchas ciudades. Sin embargo, cuando gobierna la derecha, cuando gobernaba Mariano Rajoy, por ejemplo, pues el poder de convocatoria de incendiar las calles de la izquierda es inmenso. Independentistas, socialistas, comunistas, queman, por ejemplo, mobiliario urbano, contenedores, hacen barricadas, cosas bestiales.
Y esto pues es lo que nos dice que sigue habiendo las dos Españas. Y ahora la España de izquierdas, que la representa de forma mayoritaria Pedro Sánchez, se quiere adueñar de España, se quiere hacer como el poder de todo, dominando el poder judicial y dominando pues los medios de comunicación. Este es el peligro que expuso José María Aznar. ¿Cuál es mi opinión al respecto? Si vamos o no vamos como Venezuela. En cuanto a la política socialista de Pedro Sánchez, sí vamos en dirección a Venezuela, a más pobreza. Porque, por ejemplo, está con las políticas de la Agenda 2030, también nos están llevando a un modelo de sociedad venezolano, todo controlado y con mucha pobreza. Pues en cuanto a las políticas, así sí vamos. Pero aquí en España tenemos la Constitución. La Constitución, por ejemplo, hay algunos artículos que preservan, por ejemplo, la propiedad privada, preservan la vida, los derechos humanos, preservan la libertad de expresión. No se puede censurar, o al menos esto es lo que dice la Constitución. Y además también estamos dentro de Europa, estamos dentro de una cosa que se llama Europa y de la cual también hay unas configuraciones políticas que esto es lo que nos impide que vayamos al mismo camino que Venezuela. Por ejemplo, tenemos la moneda única, el euro, y bueno, pues ahora que se está hablando del tema de amnistía y temas de independencia, pues en la configuración política de la Unión Europea, aceptada por prácticamente todos los países, son cosas que no pueden entrar. No se puede blanquear el terrorismo, no se puede blanquear la amnistía, no se puede blanquear la malversación de fondos, no se puede blanquear que un territorio se independice del otro. O sea, también las limitaciones están aquí. O sea que esto de que nos podamos convertir en Venezuela, vamos camino de hacer como Venezuela, con más represión, con más pobreza, pero no del todo. Yo diría que vamos a hacer una Venezuela light. Y así pues es lo que nos va a esperar. Además hay que tener en cuenta otra cosa. Mañana Pedro Sánchez va a anunciar su dimisión. Dirá que dimite o que no dimite, pero pilla dentro de la campaña electoral las elecciones en Cataluña y las elecciones europeas, lo cual pues dará mucho de qué hablar. Los partidos políticos tendrán mucho tema de qué hablar, de qué criticar, de qué exponer. Y tanto ruido político, ¿hacia dónde nos lleva esto? Pues esto nos lleva a que pues, los ciudadanos estén mucho mejor informados, sepan más de qué va la historia, de qué va la película, se den cuenta de que las televisiones las están pues engañando. Y hablando de las televisiones, pues una de las tertulianas que salió, de los que más te hablo en redes sociales, es una peruana de Podemos que dijo pues que Pedro Sánchez tiene que tomar una medida ya y rápido, que es hacerse con el control del Poder Judicial y hacerse con el control de las televisiones y de la prensa, de todos. Es verdad que los medios de comunicación los está controlando con dinero, pero no del todo, porque, por ejemplo, en YouTube hay muchas influencers que tienen sus propios canales y desde ahí pues suben contenido que sirven para informar y para contrastar lo que dicen las televisiones que son regadas con dinero del gobierno, por ejemplo. Y así pues las cosas van de una manera mucho más clara. Bueno, pues así es por donde vamos. Es lo que nos exponemos, lo que decía José María Aznar, que la separación de poderes, que si nos falla la justicia, si la justicia cae bajo la órbita del poder ejecutivo, vamos a ir mal. Y si no hay libertad de expresión, con la excusa de la desinformación, también vamos a ir mal, porque va a haber pues un lavado de cerebro que hacen las dictaduras, un lavado de cerebro para la población, con pues el mensaje que solo interesa al gobierno, tapando, callando pues las noticias, los conocimientos que no interesan al gobierno. Pero ahora, por ejemplo, ya se ve que a Vox no le dejan salir a la televisión. Hace poco que Pedro Sánchez asistió a un congreso de no sé qué de partidos como suyo europeos y criticando el modelo de sociedad, la Agenda 2030, todo esto. Y aquí en España pues no se ha ventilado en las televisiones, ha estado completamente censurado.
ha pasado completamente desapercibido. Y esto es de los peligros que está exponiendo José María Aznar, que el Poder Judicial deje de ser independiente y que la prensa y la televisión queden completamente manipuladas, que no haya libertad de expresión y por tanto, si no hay libertad de expresión, no va a llegar la información. Estos son los peligros a los que se nos ponía. Pero bueno, aparte de esto, de estas cosas que hay, de que Pedro Sánchez necesita 5 días para reflexionar, a las bolsas no ha afectado, porque las bolsas estos días han ido subiendo. Los mercados no dan importancia a estas picabarallas políticas que hay, a estas cosas, a estos esperpentos políticos. Los mercados no dan importancia. Pero ahora ocurre que aquí en España la bolsa, las empresas que cotizan en el IBEX, pues son empresas españolas, una buena parte y ya la inmensa mayoría están operando en el extranjero, están trabajando en el extranjero y por tanto muy buena parte de sus beneficios viene de sus actividades del extranjero y no de España. Pero aquí en España las cosas van muy mal. Pero bueno, hoy en día las bolsas están muy globalizadas y lo que pueda ocurrir en España no es algo que afecte de manera especial. Y entonces pues siendo todo más globalizado, pues el dinero ¿a dónde va? El dinero va a donde hay tranquilidad, a donde hay seguridad jurídica, a donde se pueda trabajar bien. Y estos son otros países, aunque las empresas sean españolas, estas empresas invierten en otros países, obtienen sus beneficios, sus ganancias de allí, y esto claro se refleja en el IBEX, lo cual no significa que la economía en España vaya bien. ¿Cuál es el problema de España? Yo el problema de España lo diría de una manera muy resumida. Fijaos, 50 años atrás, fijaos dos cosas. 50 años atrás gobernaba Franco. Habían pocas leyes, pero bastante buenas leyes, pero muy pocas leyes. Y los impuestos eran irrisorios, casi insignificantes. No existía el IVA, no existía el impuesto de la renta, por ejemplo. Y hoy en día, pues hay muchas leyes, aparte muchas leyes malas, aparte estas leyes de más que ahora están implementando con lo de la Agenda 2030. Y además, cada vez hay más impuestos y suben más los impuestos. Ahora hay más leyes y más impuestos. ¿Y qué significa esto? Significa más pobreza y menos libertades. Y 50 años atrás, con pocas leyes y casi sin impuestos, pues había más libertad y se prosperaba. 50 años atrás, un español tenía esposa, tenía 2 o 3 hijos y los sacaba adelante. Y incluso se compraba una vivienda, una hipoteca que en 10 años, aproximadamente en 10 años, terminaba de pagar la hipoteca. Un español lo que ganaba en aquella época le daba para comprar mucho. Podía mantener mujer e hijos, y la vivienda en 10 años la tenía pagada, y además en verano se marchaba de vacaciones, porque incluso podía tener un coche, bueno, un coche modesto, que es lo que había en aquella época, y esto era posible, porque había menos leyes y menos impuestos, y en la actualidad, pues, un hombre, un español, no puede mantener a una esposa, y a 1 o 2 hijos no los puede mantener, y un español hoy día, si tiene que hacer una hipoteca, como mínimo tiene que hacer una hipoteca de 30 años, que venga a saber si la podrá pagar. Y necesita que la mujer también trabaje, tiene que ser 2 trabajando. Hijos, 1, 2 como mucho, porque más hijos no se pueden mantener. Todo está demasiado caro. Esto es la diferencia que hay entre la España actual y la España de 50 años atrás. La España de 50 años atrás se vivía mucho mejor. La España actual todo es mucho más difícil. La España de 50 años atrás, una empresa podía durar 40 años o 30 años y el que entraba en una empresa casi se quedaba toda la vida. Hoy en día una empresa dura lo que dura, pocos años. Un trabajador español tiene trabajo un tiempo, va al paro, encuentra trabajo en otro sitio y no tiene algo estable. El trabajo en España es temporal, es precario. Claro, siempre de funcionario, claro, porque esto todo el mundo quiere ser funcionario, pero funcionario tampoco ve que se pueda prosperar,
por los impuestos, por tantas leyes. Porque el funcionario también se encuentra que sí, me puedo comprar mi piso, que lo podré pagar, pero mujer, hijos, esto ya también me resulta difícil. Aunque afortunadamente tengo unos ingresos seguros cada mes que me paga el Estado y gano más que quien trabaja en el sector privado. Esta es la España que hay, la España que tenemos. Bueno, pues mañana Pedro Sánchez o vuelve como simple militante de base y el poder pasa a manos de María Jesús Montero. María Jesús Montero, vaya mujer, ya veis cómo es. Yo la veo semi-analfabeta, muy charo, muy cafardera, en fin, que España, una mujer como esta, vaya esperpento que se va a montar. Peor, si ya sabíamos que Rodríguez Zapatero era el peor presidente que tuvo España. De Mariano Rajoy se pudo decir lo mismo, porque aquello de más empleo, menos impuestos, no lo hizo. Con Pedro Sánchez, peor que Rodrigo Zapatero. Y ahora, si al final se hace como el gobierno Cuqui Montero, Jesús Montero, pues María Jesús Montero, pues vamos a ver cómo lo va a llevar. Será de cachondeo y no bueno para España. Esto incluso puede que cambie a los ministros y a los asesores. Y Pedro Sánchez irá como simple militante de base. Bueno, ocurrirán toda una serie de cosas. Puede haber una moción de confianza presentando María Jesús Montero su candidatura, o esta moción de confianza puede que la gane otro, Alberto Núñez Feijóo. Puede que se adelanten las elecciones. Para adelantar las elecciones tiene que ser ya a partir de finales de julio, porque la Constitución dice que no se pueden adelantar elecciones si no ha pasado un año desde la última convocatoria de elecciones. Y bueno, pueden pasar muchas cosas, porque ahora, por ejemplo, de aquí un par de meses prácticamente, un poquito más, van a haber elecciones al Parlamento Europeo y las cosas pueden que cambien mucho. La configuración del mapa de Europa, que se escorará más a la derecha, que irá más contra la Agenda 2030, no porque lo diga yo, porque lo dicen las encuestas. Y aquí en España también pues puede ocurrir que, por todo lo mal que lo ha hecho Pedro Sánchez, la gente dé el voto a que es lo contrario a Pedro Sánchez, al Partido Popular. Pero bueno, Partido Popular, Feijóo va a seguir con lo mismo de Pedro Sánchez. Pero en todo caso, creo que Pedro Sánchez tiene que dimitir. Tiene que dimitir porque España cada vez va por peor. Se está implantando la Agenda 2030 que nos está perjudicando a todos. El caso es, por ejemplo, los agricultores y ganaderos con la tractorada. Pues la invasión inmigrante, que ya estos días totalmente silenciado, y venga a saber que se ha hecho con el tema de la invasión inmigrante. El tema de la delincuencia, prácticamente todos los días tenemos noticias, lamentablemente, de casos de delincuencia y casos graves. Y en fin, que cada vez vamos peor, el trabajo va muy mal, la deuda del país va empeorando, la sanidad pública, si necesitas ir a un médico, la cita te la pueden dar para varios días adelante mientras tú estás sufriendo la enfermedad. Y cada vez vamos a por peor. Cada vez todos los españoles tenemos menos libertades. Por eso Pedro Sánchez se tiene que retirar del gobierno. Tienes que escaparse ya prácticamente a la República Dominicana o a Marruecos, donde allí también lo va a proteger el rey Mohamed VI, que ya sabemos que ha robado, porque la justicia española está muy politizada, es corrupta. El Tribunal Constitucional está en manos del Partido Socialista. El Tribunal Supremo también está muy politizado. Y ahora quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial, que es el que dice de qué manera tienen que hacer las cosas los jueces. Es el que le marca la pauta a los jueces. Esto también está, pues, camino a corromperse también. Pues lo mejor que puede hacer Pedro Sánchez es ya recoger todo el dinero que ha robado, transferirlo a República Dominicana, darse a la buena vida y olvidarse de la política española. O si no, pues, si no dimite, los peligros a los que expone José María Aznar, y no quedará otro remedio que o lo tumbe la justicia o lo tumbe el Parlamento en una moción de confianza, o cuando vuelvan a haber siguientes elecciones generales, seamos el pueblo español los que lo echemos del gobierno.
Bueno amigos, pues a esperar a mañana, a ver qué hora. Todo el mundo seguramente que mañana estará pendiente de la que vaya a decir Pedro Sánchez, que no sé si será en una rueda de prensa, que esto sería lo recomendable para preguntarle todos los porqués, y o bien hará un simple comunicado, o bien hará otra carta a la ciudadanía, como ya había hecho, ya no una carta de amor, o bueno, también puede ser que sea una carta de amor, como la otra vez. Bueno, pues pendiente de lo que diga Pedro Sánchez mañana, y posiblemente de lo que diga Pedro Sánchez, seguro que yo me animaré a hacer otro vídeo, y pues haré una lectura del asunto, expondré mi opinión, y pues así pues entre todos nos enriquecemos mejor en lo que es el tema de actualidad. Bueno amigos, que tengáis un buen domingo. Adiós y hasta el próximo vídeo. Adiós amigos.